acompaña Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros y exministro del Interior. Bienvenido, RPP. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Qué sensación le producen estas imágenes que, yo reitero, han causado terror? Estamos hablando de personas inocentes que iban en un bus repleto, que iban a su trabajo muy temprano y de pronto son testigos de una balacera. Sí, bueno, este escenario lo estamos viendo a cada rato en el Perú, repetidamente, y no vemos que el gobierno tenga claro cómo combatir este flagelo como es el caso de la inseguridad ciudadana. No eligen bien los ministros. Yo le doy mucha responsabilidad a la Policía Nacional. Creemos de que es cuestión de sacar más leyes y dar más presupuestos. Y realmente no vemos que con esa gente que tienen, bien organizada, bien distribuida, bien utilizada, se puede combatir la inseguridad ciudadana. Yo veo que hay muchísima gente en puestos administrativos, vemos que todavía hay muchísimos policías dirigiendo el tránsito, ¿no? Cosas que podrían ser reemplazados por los serenazgos, por la APU. Ese punto es muy interesante porque ¿por qué tenemos que destinar tanto policía a dirigir el tránsito, una labor que podría, por ejemplo, hacerla las municipalidades? Sí, correcto, las municipalidades, y eso es algo que es común en otros países, ¿no? Exacto. No creemos de que haya necesidad de tanto. Y es más, ¿sabe qué? Que los ciudadanos sentimos que hay mucha corrupción en la policía de tránsito. No, hoy día ya le cobran y le dicen póngame con yape, hasta le dan el número del yape. Increíble. Entonces eso es increíble, ¿no? Entonces eso se tiene que erradicar. Pero parece que hay intereses superiores en mantener esta policía de tránsito. No se comenta que hay policías que cobran, pagan por determinados puestos de lugares donde hay mayor incidencia de infracciones. Entonces eso tiene que borrarse el mapa. Pero para eso, ¿sabe qué? Yo exhorto al comandante general de la policía. Él es el que tiene que solucionar el problema en la policía. Claro. Él es el que tiene que ordenar su cuerpo. Oiga, con liderazgo. Con liderazgo, pero para eso tiene que ser una persona pues, muy honesta, muy ejecutiva, con mucha ascendencia sobre la gente, ¿no? Y también yo pondría como ejemplo, cuando se combatió la subversión, vimos a todos los generales de la Marina, del Ejército, en la zona de emergencia, peleando la guerra, y el resultado de eso es que muchos de ellos están hoy día enjuiciados. Yo no veo sinceramente eso en nuestra Policía Nacional en las calles, no veo la conducción de las operaciones, claro, porque se deben conducir las operaciones. No veo la conducción de los comisarios. Los comisarios siempre, desde que existía la Guardia Civil, eran los responsables en su jurisdicción de la seguridad ciudadana. Sí. No veo eso. No veo policías cercanos a los mismos vecinos. Bueno, normalmente pues la policía es la institución más cercana al pueblo. Así es. Pero eso debería serlo en todo caso. No, siempre lo ha sido, pero lo que hoy día tenemos mucha desconfianza, ¿no? Cuando éramos niños, yo recuerdo, mi padre me decía, oye, si tienes algún problema, sientes temor, pégate a un policía. Hoy día no vemos eso. Otro de los puntos que me parece importante también es que hay muchos funcionarios que tienen seguridad excesiva, ¿no le parece? Sí. Hay funcionarios que tienen hasta 7 u 8 policías que literalmente se dedican solo a cuidarlos. Habría que preguntarse si es necesaria la seguridad para los congresistas. Ajá. ¿Por qué los ciudadanos de a pie, los empresarios, no tenemos seguridad y caminamos por las calles? ¿Por qué un congresista tiene que tener una seguridad? ¿Qué papel importante desempeña? Yo estoy de acuerdo que la Presidenta de la República, el Presidente del Congreso, porque puede haber un magnicidio, ¿no? Pero en otros lugares de Europa, los congresistas no tienen seguridad. ¿Usted le quitaría, por ejemplo, la seguridad a los congresistas? Yo pienso que sí, deberían ir como en Finlandia, ¿no? Que van en sus buses, los congresistas van al Congreso, tienen su casita, tienen su dormitorio. A eso tenemos que llegar, no podemos y proteger a la población que realmente está desguarnecida, vive en zozobra, esa población que hemos visto ayer en el bus, que lo están baleando al bus y todos están ahí, pues, niños, ancianos, claro, mujeres. No, yo creo que eso tiene que acabar. O que en lugar de que se paguen a un asesor más, ¿no? Que paguen a alguien de seguridad, por ejemplo. Como hacen algunos empresarios, ¿no? Que quieren tener seguridad, contratan su seguridad, pero ahí la pagan, pues, ¿no? Claro. Entonces acá yo creo que hay que darle prioridad a la población. Tenemos que hacer medidas. No podemos seguir haciendo lo mismo porque los resultados van a ser iguales. Tenemos que cambiar, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, en la policía, que se organicen en los distintos distritos con la colaboración del alcalde
para que se hagan patrullas móviles y constantemente estén en los lugares, y no que la policía siempre llega después que sucedió el hecho. Dice, estamos haciendo las investigaciones. Oye, no te hemos contratado ni te pagamos para que hagas investigaciones. Te contratamos para que captures al delincuente en el momento, si es posible, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que también llama la atención del ataque a este bus del Corredor Rojo? Que se hizo en una moto con 2 pasajeros. ¿No se supone que hay una prohibición al respecto? ¿No se supone que debería haber fiscalización para evitar que esa moto circule en Lima? Mire, el dar una ley, una disposición, de repente es el 10%. El 90% es hacer que se cumpla. Exactamente. El 90% es la supervisión. Si yo no estoy en capacidad de controlar, no doy la orden. Por ejemplo, dicen, oiga, pero todavía no se ha hecho el reglamento. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de que los 2 pasajeros en las motos? ¿Hace cuánto tiempo no hemos podido hacer un reglamento? Es igual que cuando hacemos las famosas, declaramos en emergencia. No tenemos los planes operativos para llevar a cabo con esas condiciones, facilidades que nos da un estado de emergencia. Claro, todo queda en el papel. Sí. Y hace un ratito hablamos también de la corrupción al interior de la Policía Nacional, y lo que hemos descubierto ahora es que hay un grupo de policías implicados en el robo de lingotes de oro, nada más ni nada menos. Vamos a escuchar la declaración de Julio Díaz Zulueta, el ministro del Interior, al respecto. Con mucha atención. ¿Cómo no? Nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, es estrictamente firme contra la corrupción. Y la Policía Nacional nunca ha protegido a ninguno de la policía que ha cruzado la línea. A ellos los capturamos nosotros. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer su tarea, que se cumpla y estos señores no tengan ningún motivo para retornar a nuestra institución. Y ese es el mensaje. La Policía Nacional nunca ha protegido malos elementos. Y las investigaciones administrativas disciplinarias ya están separados del cargo. Pero esperamos ya las respuestas ya de otras jurisdicciones para que nunca más regresen a la institución. Bueno, el ministro de Interior, Julio Díaz, señala que no hay ese espíritu de cuerpo, ¿no?, que tanto cuestiona muchas veces la ciudadanía, y todos sabemos que, lamentablemente, las pruebas señalan que no es así. Y lo que hay que ver es que el señor fue viceministro del señor Santibáñez, sí, que era un especialista en hacer regresar a los malos elementos, a reincorporarlos a la policía. Entonces no sé de qué pueda estar hablando este señor, con qué autoridad moral puede decir, oiga señores, ¿saben qué? Que la presidenta, ya nadie les va a creer. Lo que él debería proponer ahorita al Congreso de la República, que se den leyes especiales para que los policías que son sacados de la institución por corrupción no regresen de ninguna manera y no haya tantas medidas cautelares que se aprovechan estos malos policías para regresar. El que sale ya no debe regresar, y para eso se necesita una ley del Congreso. Eso es lo que debe gestionarse por medio del ministro, ¿no? Y además hemos sabido muchas veces de policías que incluso trabajan de manera conjunta con organizaciones criminales. Eso se descubrió, por ejemplo, en Trujillo, una de las zonas más afectadas por la delincuencia. Bueno, dicen pues que antiguamente, cuando había la policía de investigaciones, la PIP, que le llamaban, le decían los rayas, los tiras, ¿no? Ellos tenían una inteligencia muy especial porque se infiltraban en las bandas. Se infiltraban en las bandas, y de tal manera que ellos sabían dónde estaban los delincuentes y llegaban con su Land Rover, capturaban, los colgaban, sacaban los nombres de los colaboradores, de los cómplices y los metían presos, ¿no? Entonces, yo creo que también habría que analizar el grave daño que se le hizo al país cuando se unificó la Policía Nacional. Teníamos la Guardia Civil, que veía la inseguridad, la Guardia Republicana, la GR, y la PIP. Fronteras, claro, y lo que era penales, y la PIP, que era las investigaciones. Eso nunca debió sacarse. Con esto el Código 1 y Código 3 se quiso que todos los policías sean todistas, y ahí vemos los resultados. Definitivamente, porque ese punto que usted ha tocado es muy importante, el tema de la estrategia, ¿no?, la inteligencia policial, que no la vemos, no sabemos cuál es la estrategia en este momento del ministro Julio Díaz Zulueta. Mire, yo confío y tengo muy claro que la Policía Nacional tiene un muy buen sistema de inteligencia. Es cuestión de que lo sepan utilizar. Claro. Yo recuerdo en la época del interior, cuando estuve en el interior, nos propusimos capturar a Artemio. Y fue gracias a la inteligencia de la DIGIMIN, la inteligencia de la DIRIN, de la policía, que se logró capturar a Artemio después de 25 años que ese señor andaba suelto por el Guayaba. Entonces, creo que la policía tiene muy buena inteligencia, pero no sé por qué no la están utilizando como debe ser. Le
¿Genera confianza la figura del ministro Julio Díaz? Sinceramente no. No, ¿por qué? Sinceramente, ¿por qué? Porque él ha sido parte de la gestión del señor Santibáñez. Él ha sido parte. Yo no le veo que haya cambiado el método, el sistema. No veo que, por ejemplo, converse haga que los generales cumplan con su función, ¿no? Y él se está metiendo a funciones que no le corresponden, ¿no? Siempre yo he opinado que cuando ponen un policía de ministro del Interior, trata de ser comandante general de la policía si no lo fue. Y si lo fue, quiere repetir. Pero el ministro del Interior es algo que ve mucho más, ve las amenazas del país, claro, ve las migraciones, ve la minería ilegal, el narcotráfico, trata de personas, todas esas cosas las ve el ministro del Interior, todas esas amenazas. No puede centrarse solamente en comandar a la policía. Para comandar a la policía está el comandante general de la policía. Correcto. Y ahora tenemos que agregarle a esta situación de inseguridad una crisis penitenciaria que ha terminado con la salida del jefe del INPE, el señor Yaque. Sí, mire, el señor Yaque, yo le he visto muchas intervenciones y veo que él conoce el tema y ha trabajado, en mi punto de vista, muy bien. El tema es que ¿quién combate el hacinamiento de los penales? ¿Cómo podemos administrar los penales con ese nivel de hacinamiento que hay? Y ahorita estamos tratando de hacer prisiones para 2.500, para 2.000. No, tenemos que imitar al señor Bukele en ese sentido, porque El Salvador es una realidad distinta. Claro. Pero en los penales, poner penales de 10.000. Porque ahorita estamos hablando de megapenales. Megapenales, eso es lo que tenemos que hacer ahora los peruanos en este nivel de inseguridad ciudadana que tenemos, ¿no? De tal manera que ahí recién podamos hablar de cárceles productivas. ¿Cómo vamos a pensar en una cárcel productiva ahorita con ese hacinamiento que hay? Es imposible. ¿Cómo podemos pensar que no haya corrupción en esos penales donde se cobra por ir al servicio higiénico, donde se cobra por entrar a los paquetes de pasta, donde el INPE también de alguna manera se colude? Entonces, tenemos que empezar por lo básico. Primero, darle la infraestructura. Pero no hagamos pues penales de 2.000, de 500, de 700, ampliaciones. No. El nivel de inseguridad del Perú reclama y demanda prisiones muy megapenales. ¿Y dónde estarían ubicados estos megapenales, estos penales que podrían albergar, ¿no?, a miles de reos? Esa es la idea. Mire, el Perú tiene sitios especiales, tiene zonas desérticas, tiene zonas de altura, ¿no?, como se hizo en Chayapalca, ¿no?, que son penales y que son casi inaccesibles. Pero tenemos que buscar lugares realmente aislados, que no estén cerca de la población y que permitan una gran cantidad, unas áreas tremendas que nos permitan tener gran cantidad de reos ahí, ¿no? Y ahí podemos ver que podemos trabajar en los penales productivos, ¿no? Si hablamos de los penales de Bukele, hay que reconocer que efectivamente son tan bien construidos que hasta Estados Unidos le está enviando reos. Y fíjese usted, y los hicieron en un tiempo récord. Pero ¿y el Perú? ¿Por qué estamos gastando 2.000 millones en Petroperú si podemos construir penales con esa plata, ¿no? Entonces creo que tenemos que darle la prioridad a la inseguridad ciudadana. Tenemos que combatir eso y para eso necesitamos penales, necesitamos una reorganización del Ministerio Público y del Poder Judicial. Tenemos que, por ejemplo, dejar de tener tantos jueces provisionales en la Corte Suprema. Tenemos que, de alguna manera, esos fiscales eternos que tenemos ahí, ya la Junta Nacional de Justicia tiene que hacer su trabajo. Porque, ¿qué pasa? No dice, oye, vamos a hacer la reorganización, la reforma del Poder Judicial y le vamos a encargar a tal celebridad. No, para eso tenemos instituciones. La Junta Nacional de Justicia tiene que funcionar. Y si esos señores no la hacen funcionar, hay que cambiarlos. Y sobre eso, la labor del Ministerio Público. Hemos escuchado hace un ratito a Julio Díaz, el ministro del Interior, y si uno escucha sus palabras como que le da su chiquita, ¿no? En términos populares, le da su chiquita al Ministerio Público. ¿Cuánta es la responsabilidad del Ministerio Público en esta situación de inseguridad? Mire, cuando se creó el Ministerio Público, se creó para llenar un vacío y llenar la muchísima corrupción que había en los partes y las investigaciones que hacía la policía, sino que los peruanos tenemos mala memoria. Ahí se crea el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, en vez de tener una joya, tener una organización, evitar que se corrompa, evitar que lleguen las ideologías que lleguen y conservarla y que haga las investigaciones, hemos visto que también de alguna manera se ha deformado. Y eso también hay que reorganizar.
¿no? Pero yo Claro. pienso que tiene que reorganizarse el Ministerio Público, el Poder Judicial, darle la cantidad de jueces nombrados, y por otro lado también creo que el tema de la policía, conjuntamente con el Ministerio Público, deben ser un equipo. Correcto. Y si esos están peleados, no pretendamos que haya buenas investigaciones. Hace poco veíamos a la presidenta Dina Boluarte en este famoso cuarto de guerra. ¿Sirvió para algo el cuarto de guerra? Bueno, más parecía un té de tías, ¿no? Porque realmente lo único que salían era a hablar de hechos consumados, ¿no? Y los medios de comunicación han sido muy exhaustivos en su crítica, ¿no? Al decir que de todas las detenciones que tenían no llegaba al 2% de lo que era extorsión y sicariato. Entonces no se estaba haciendo. Y mire, esto de las famosas batidas se hace años de años en la policía. Todos los días el comandante general de la policía se reporta después de la inteligencia al ministro del Interior para darle cuenta de todo lo que se ha hecho en la noche, detenidos, gente, bandas capturadas. O sea, esto no es nuevo. ¿Qué es lo que hacía la presidenta Dina Boluarte leyendo el teleprompter? Así es. Prácticamente, ¿no? Leía En el cuarto de guerra. el informe que le daba el comandante general de la policía, ¿no? Claro. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Pero en mi opinión, la presidenta Boluarte no ha dado la talla, y yo escuchaba al congresista hace un momento. A Wilson Soto. Yo sí soy de opinión que debe cambiarse todo el gabinete. Y deben haber 3 tareas: la inseguridad ciudadana, continuar con la reactivación económica y conducir un proceso electoral transparente y seguro. Cuando hablamos de todo el gabinete, ¿incluimos también a Gustavo Adriancén? Yo creo que a todos. Ajá. Quizás el único que se puede salvar ahí es el ministro de Economía, que lo he visto que ha entrado con muchos ánimos, y sobre todo cuando ha hablado de la disciplina fiscal, yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? Tiene que haber la disciplina fiscal, tenemos que recuperar, tenemos que escuchar a los expertos, así como le escuchamos al doctor Velarde en el BCR. Entonces, esas son cosas que debería hacer. La presidenta podría prácticamente asegurarse de terminar su gobierno de muy buena forma, cambiando todo este gabinete. Y con esas 3 tareas específicas. Y para eso tienen que colaborar todos los partidos políticos. Tendríamos que hacer de repente un buen gabinete con gente de los diferentes partidos, gente profesional, gente que conozca los sectores y que trabaje este año, se sacrifique este año para el Perú. Claro, un gabinete de ancha base. Sí, claro, pero con personalidades, no por cuotas de partidos políticos, claro, sino de acuerdo a las personalidades que hay. En el Perú, mire, tenemos de todo. Los peruanos somos muy profesionales, tenemos gente en todos los campos, pero hay que utilizar a las personas adecuadas. La presidenta Dina Boluarte ha cumplido ya 6 meses sin hablar con los medios de comunicación, y Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, la ha justificado diciendo que no existen las condiciones para que ella converse con los medios. ¿Qué opina usted? ¿Usted ha ocupado ese cargo? Sí, mire, yo creo que es una responsabilidad de la autoridad informar, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en los principios que hay del don de mando, del liderazgo, hay el primero creo que es mantener a tus hombres informados. La presidenta tiene que mantener informadas a la población. ¿Y cómo mantiene informadas? No solamente dando discursos, sino intercambiando, haciendo diálogos, solucionando las inquietudes de la gente. Y yo creo que hace mal la presidenta, porque yo pienso que no enfrenta a los medios, porque ella sabe que le van a sacar todas las cosas que ha hecho mal y no quiere pasar por ese sinsabor. Muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros. Muchas gracias para usted, Jorge. Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros, exministro del Interior, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. No te vayas, tenemos mucho más para ti.